Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Iniciamos un ciclo con las figuras del Congreso. Hoy con nosotros Iván Duque Márquez, senador del Centro Democrático, abogado de 38 años con maestría en Derecho Económico y Políticas Públicas en Washington y Georgetown. Bienvenido, senador Iván Duque. Néstor, un gran placer estar en su programa, un verdadero honor y un gran saludo a toda la audiencia. Gratificados nosotros con su presencia, senador. Yo conocí personalmente a su padre, que fue exministro de Estado y un gran servidor público. ¿Qué recuerdos tiene de su ejercicio, de su trayectoria? Bueno, cuando mi padre estuvo sus años de servicio público, yo era muy niño. Básicamente él se retiró de la actividad política cuando yo tenía 9 años. Pero sí quedaba en la casa el ejemplo de laboriosidad de mi padre. Mi padre empezaba jornadas muy temprano, estaba estudiando permanentemente los temas, se exigía mucho, preparaba sus intervenciones con mucho rigor y siempre trataba de en la casa contarnos qué era lo que estaba haciendo. Y de hecho, siendo yo muy niño, tuve la oportunidad de venir con él al Congreso de la República, que a mí me impresionó aquel día. Eso fue como en un diciembre de 1984. Había un debate muy famoso en ese momento entre Luis Carlos Galán y Alberto Santofimio Botero. Entonces le van quedando uno como recuerdos de esa etapa de la vida de él. También era una persona que estaba permanentemente escribiendo, analizando las coyunturas nacionales, internacionales y mucho diálogo con mi mamá. Curiosamente mi padre pues, estuvo mucho tiempo en la actividad pública, pero mi madre es politóloga. Y mi mamá también era una persona que estaba todos los días, siendo nosotros muy niños, insinuándonos que estuviéramos permanentemente viendo las noticias, leyendo, informándonos. Entonces era un ambiente de familia donde estaba la órbita familiar, pero al mismo tiempo la órbita de la preocupación por lo público y lo que ocurría en el país. Su padre, Iván Duque Escobar, fue ministro de Estado en varias ocasiones, fue gerente de la empresa de Acueducto de Bogotá, con una notable figuración en el escenario político y administrativo de aquellas calendas, pero no fue propiamente ni su padre ni su madre quienes inculcaron en usted esa vocación política, fue su abuela. Sí, mi abuela, cuando nosotros éramos niños, mi abuela nos hablaba permanentemente de Darío Echandía, nos hablaba de Jorge Eliezer Gaitán, de López Pumarejo, de Eduardo Santos, de esa República Liberal. Y mi abuelo tuvo la posibilidad de trabajar junto al maestro Darío Echandía. Él fue su secretario de gobierno en la gobernación del Tolima. Entonces, mi abuela todos los días nos contaba esas anécdotas y esas historias y nos fue sembrando como un interés y un amor por la historia de Colombia, por lo público, que obviamente lo complementó mi padre y mi madre, pero esencialmente era mi abuela la que nos contaba como esas historias de héroes de la política colombiana. Sin embargo, usted llega a esta edad al Congreso de la República por primera vez. No parecía ser la suya una inclinación hacia la política. Usted es más bien un tecnócrata, trabajó con el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuéntenos de esa experiencia, muchísimos años con el Banco Interamericano. Bueno, esa fue una experiencia muy gratificante en mi vida. Yo estuve 9 años como asesor del directorio ejecutivo del banco. Tuve la posibilidad de trabajar con, para mí, uno de los mejores ejecutivos que tiene Colombia, que es Luis Guillermo Echeverry. Con él tuvimos la posibilidad de hacer una agenda de trabajo para Colombia que se consolidó en más de 8.000 millones de dólares en créditos para el país, más de 600 millones de dólares en cooperación técnica y al mismo tiempo pues participar directamente en la evaluación de más de 3.000 o 4.000 proyectos durante 8 años. Yo trabajé analizando proyectos de sector público, de sector privado y también participando activamente en el diseño de políticas públicas. Después la vida me dio la posibilidad de trabajar en las Naciones Unidas durante casi 14 meses, siendo asesor del expresidente colombiano Álvaro Uribe en el incidente del Mavi Marmara, que fue un incidente muy delicado en las costas de Gaza, un conflicto entre Israel y Turquía. Y después también tuve la posibilidad de llegar al banco como jefe de una división, prácticamente crearla y desarrollar más de 200 proyectos en distintos países de América Latina, lo cual me dio la posibilidad de ver cómo funciona la política pública desde Haití hasta Uruguay y ver cómo las distintas intervenciones en desarrollo se tienen que ir moldeando en el diálogo con la sociedad y entendiendo las particularidades de cada país. Entonces, digamos lo que la vida me dio la posibilidad de tener
una experiencia gerencial, administrativa y técnica relacionada con temas de desarrollo. Y creo yo que de alguna forma, cuando uno trabaja en esos temas, siempre tiene una especie de bichito por lo público, por la política, y hoy la vida me ha dado la posibilidad de traer esa experiencia al servicio de la actividad legislativa. Y es en las Naciones Unidas donde usted se conoce con el expresidente Álvaro Uribe, ahí nace su relación con él. ¿Y en qué momento llega la oferta para hacer parte de sus listas del Centro Democrático que le han permitido llegar aquí a este escenario del Senado de la República? Bueno, yo tuve la posibilidad de conocer al presidente Uribe siendo asesor principal del director ejecutivo por Colombia en el BID. Obviamente ahí teníamos que ser parte del equipo económico de Colombia desde el Banco Interamericano de Desarrollo, formulando proyectos, trabajando en agendas que fueran prioritarias para la nación. Pero cuando el presidente Uribe deja la presidencia, me invita a ser su asesor en este proceso de Naciones Unidas, que era un proceso muy complicado. Era la primera vez en la historia que Israel aceptaba la competencia de Naciones Unidas para examinar e investigar la conducta de miembros de sus fuerzas militares. Entonces ahí tuve la posibilidad de ser el asesor del presidente Uribe y al mismo tiempo ser el asesor del ex primer ministro de Nueva Zelanda, Jeffrey Palmer. En ese proceso, que fue muy interesante, el presidente Uribe es nombrado profesor de la Universidad de Georgetown y me pide que sea su profesor asistente. Entonces tuve la posibilidad de trabajar con él diseñando esas clases maravillosas que él dictaba sobre economía, comercio, políticas públicas, seguridad, relaciones internacionales, y preparar esas clases con él y al mismo tiempo poderle ayudar a él en toda su agenda internacional y participar activamente con él en la escritura y publicación de sus memorias, No hay causa perdida. Entonces fueron 18 meses de trabajo muy detallado con él, donde no solamente tuve la oportunidad de conocer un ser humano extraordinario, sino también de tener una discusión permanente sobre temas de ideología política, y yo creo que a raíz de esa amistad, de esa relación de colegaje y al mismo tiempo de asesoría, surgió una relación política. Cuando el presidente decide conformar el partido, me invita a participar en este proceso y creo que fue una gran decisión de vida acompañar a un líder en esta nueva etapa de su vida y al mismo tiempo en una etapa política del país que es muy importante, de ver nacer un partido genuinamente de centro que está orientado en desarrollar una plataforma ideológica que articule el encuentro entre distintas vertientes políticas, pero pensando en la estructuración de un centro democrático que en distintos temas logra, por ejemplo, compaginar, si lo miramos en el plano ambiental, la protección por el medio ambiente, pero al mismo tiempo desarrollar un esquema mineroenergético sostenible para el país. Un partido que logra combinar la defensa de las libertades individuales con los compromisos colectivos que debe tener el individuo. Un partido que logra defender una propuesta de paz, pero cimentada en la seguridad y el orden. Un partido que logra defender el pequeño trabajador y al mismo tiempo estimular el desarrollo empresarial. Entonces creo que esa es una gran experiencia de vida. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso y Sociedad y ya regresamos con Iván Duque, uno de los más brillantes senadores de la República. Programe su viaje y conozca el estado de las vías a través de los canales informativos del Instituto Nacional de Vías. Desde su celular marque gratis al numeral 767 o llame a la línea gratuita nacional 018-1227-67. En Twitter conéctese con Invías en @numeral 767, en Facebook a través del numeral 767 o ingrese a www.invias.gov.co. Haga clic en Viajero Seguro y conozca los detalles de su trayecto, porque la mejor ruta es estar informado.
Regresamos a Congreso y Sociedad con Iván Duque, uno de los más prestigiosos senadores de la República, en su debut en este escenario legislativo. Todos los ciudadanos deben elegir a sus senadores sabiendo qué esperar de ellos, conocer cuáles son los principios que van a guiar sus opiniones y su forma de proceder. Por esto quiero compartir estos puntos que reflejan mis creencias. Este es el plan de acción legislativo, la filosofía con la que actúa en el Congreso de la República Iván Duque. ¿Cuáles son esos puntos fundamentales en que sustenta su acción legislativa? Bueno, Néstor, cuando iniciamos este ejercicio de aspirar al Senado de la República, lo que tratamos de hacer a través de nuestra página web y de otros medios de comunicación era contar qué pretendíamos hacer, pero sobre todo cómo pretendíamos ejercer la labor legislativa. Y en eso yo diría que hay 5 grandes propuestas. La primera, hay un gran compromiso por estudiar los temas, no improvisar. La labor legislativa esté cimentada en un riguroso ejercicio académico de la función legislativa. Estudiar cada proyecto, tratar de entregar documentos que sustenten nuestras posturas, y eso lo hicimos a lo largo de los 6 meses. En cada debate donde nosotros participábamos dejamos un documento de sustento que quedaba radicado en la Secretaría, que era prácticamente una presentación conceptual de nuestras opiniones. Lo segundo, tratar de mantener un diálogo permanente con la ciudadanía, y eso también lo hicimos a lo largo del semestre. Cada tema donde nosotros queríamos intervenir, dialogar con los gremios, con los ciudadanos, con las partes afectadas y formarnos una opinión también sustentada en ese diálogo. Tercero, que es muy importante, tratar de ejercer la labor al 100% con independencia, que uno nunca esté cooptado por un grupo de interés, que uno no esté cooptado por un sesgo ideológico. Y obviamente en ese ejercicio ya hay unos principios conceptuales y temáticos que son muy claros, que en la página web nosotros lo llamamos como una declaración de principios. ¿Qué opinamos nosotros frente a las libertades individuales? ¿Qué opinamos nosotros frente a los temas de paz? ¿Qué opinamos frente al aparato económico del Estado? ¿Qué opinamos frente a la justicia? Entonces creo que ahí los ciudadanos van a encontrar como una serie de elementos que pueden definir con claridad por qué están de acuerdo o por qué respaldan nuestra función legislativa. Le doy ejemplos muy concretos en los temas de paz. Yo soy una persona que creo en la paz profundamente, creo que es un gran anhelo nacional, pero esa paz se tiene que construir sobre unas bases, y la primera base es que no haya impunidad, entendiendo que se deben buscar soluciones para hacer reducciones sustanciales de las penas para aquellas personas que han cometido delitos, inclusive delitos de lesa humanidad puede haber reducción sustancial de la pena, pero tiene que haber una pena privativa de la libertad que compense moral y jurídicamente a las víctimas. Eso es un ejemplo. En el tema económico, por ejemplo, siempre he sido un gran defensor del modelo empresarial, pero el modelo empresarial debe prosperar en un país donde haya competencia, debe prosperar en un país donde los trabajadores tengan una protección elemental, donde tengan una buena remuneración, donde tengan acceso a sus cesantías, donde tengan acceso a sus vacaciones, donde se puedan expresar con libertad. También creo en un modelo de desarrollo que logre compaginar la sostenibilidad del medio ambiente con un modelo que pueda tener unas industrias extractivas responsables. Entonces creo que hay muchos de esos elementos que están contenidos allí y que me han dado la posibilidad de hablarle mirando a los ojos y con claridad al electorado. La reforma tributaria respaldó el Centro Democrático, la reforma tributaria del gobierno que pretendía... No lo respaldamos por lo siguiente, Néstor. Un país tiene que fijar en su política tributaria también los ideales que quiere alcanzar en el mediano plazo, en el largo plazo. Una reforma tributaria no se puede diseñar solamente como si fuera una sastrería para conseguir un modelo de vestuario de 12.5 billones de pesos, que era el hueco que tenía que llenar el Ministerio de Hacienda. Nosotros como país tenemos que buscar un sistema tributario que sea acorde con el anhelo de tener un país con menos informalidad. Colombia tiene una informalidad del 50%. Necesitamos un modelo tributario que sea acorde con alcanzar tasas de inversión cercanas al 30% del PIB. Necesitamos un modelo tributario que estimule la generación de nuevos emprendimientos. Entonces la reforma tributaria que nosotros vimos por parte del gobierno era una reforma primero detonada por la fugia, por la necesidad urgente de conseguir 12.5 billones de pesos, pero una reforma que, ojo, golpea la inversión, golpea el ahorro, va a generar desincentivos para generar nuevos puestos de trabajo
y sobre todo va a golpear unos sectores muy importantes de la clase media y unos sectores que son fundamentales para la sostenibilidad fiscal del país. Para eso presentamos una serie de argumentos, presentamos 39 argumentos, cada uno desarrollados técnicamente con sus respectivos análisis estadísticos, gráficos y conceptuales. Entonces tratamos de hacer un debate con altura, pero contándole al pueblo colombiano por qué esa reforma tributaria, como lo he dicho en repetidas ocasiones, es un salvavidas de plomo, o como lo diría un colega mío, es pretender apagar un incendio con gasolina. Los proyectos, la agenda legislativa del Centro Democrático, ¿tuvo algún resultado, algún balance positivo? Yo creo que sí, yo creo que obviamente el proceso de las leyes, como usted sabe, es un proceso que en nuestra estructura institucional es lento, pero presentamos iniciativas que le van a resolver temas muy puntuales a los colombianos. Yo tuve la posibilidad de ser autor de un proyecto que es el proyecto de ingreso mínimo garantizado, que busca darle aseguramiento universal a la población más vulnerable del país, que está en los niveles 1 y 2 del Sisbén, para que cada niño que nazca dentro de ese segmento pueda tener una asignación de 3 millones de pesos que va a un fondo que administra el Ministerio de Hacienda. Ese fondo se proyecta con una rentabilidad real del 6 o 7% a lo largo de la vida de esa persona, para que cuando llegue a la edad de vejez, a la edad de jubilación, o a la edad de lo que se llama la jubilación de vejez, esa persona pueda tener el equivalente a un salario mínimo legal. Y mientras ese fondo se va acumulando recursos, ese fondo también puede invertir en proyectos estratégicos de la nación. El crecimiento económico del 4.2% en el primer trimestre de 2014, ¿lo satisface? Bueno, hay que acordarse una cosa, el primer trimestre de este año la economía creció al 6.4%, en el segundo trimestre cayó al 4.2% y en el tercer trimestre el 4.1%. Yo creo que ya se ven bastantes señales de desaceleración, se ve en el sector minero energético, se ve en los sectores industriales, donde hay 9 sectores de 25 sectores que vienen cayendo muy mal en el último trimestre. En el segundo trimestre cayeron 13 de 25 sectores industriales. Se ve una desaceleración de la inversión extranjera directa, que este año puede tener cerca de $1.000 millones menos de las expectativas del gobierno. También se ve un pronunciado déficit de cuenta corriente, que es muy difícil porque se tendría que financiar con más inversión extranjera directa. Y hay algo que no deja de preocuparme a mí, y es que nuestro ritmo de exportaciones también viene cayendo. Obviamente hay que reconocer que la renta mineroenergética es muy importante allí, porque solamente ese sector representa más del 70% de las exportaciones y cerca del 90% de las exportaciones tradicionales. En fin, veo como una serie de nubarrones que pueden hacer que las expectativas de crecimiento para el año 2015 tengan que ser revisadas, y posiblemente ya no hablar de crecimientos del 4.7 como hablaba el gobierno, sino de crecimientos que van a estar por debajo del 4, entre el 3.5 y el 3.8. ¿Cómo nos afectarán los bajos precios del petróleo? Bueno, esa es una excelente pregunta, Néstor, porque Colombia no es un país petrolero, pero es un país petróleo dependiente. Colombia es un país que tenía la expectativa de producir más de 1 millón de barriles por parte del marco fiscal de mediano plazo que estructura el Ministerio de Hacienda. La Agencia Colombiana de Petróleos ya habla de un escenario base de producción de 864.000 barriles. También se hicieron los cálculos con una expectativa de precio del petróleo 97 y después $100 y después inclusive por encima de 100, y los precios internacionales hoy están por debajo de los $60. ¿Por qué esos escenarios son complejos para Colombia? Primero, porque Colombia no vende su petróleo a los precios internacionales, hay un descuento por ser un petróleo pesado. Adicionalmente, más del 80% de los campos que hay en Colombia son conocidos como campos menores, es decir, producen menos de 30.000 barriles día, y esos barriles no necesariamente se transportan por oleoducto, sino por carro tanque. Para que lo entienda la audiencia, transportar un barril de petróleo por oleoducto vale $5, transportarlo por carro tanque vale 25. Entonces, esos costos de producción con un precio del petróleo de $60 puede llevar a que muchas empresas no lleguen ni siquiera a punto de equilibrio y tengan que vender el producto a un precio muy bajo, razón por la cual tendrán que recortar la inversión en el sector en el año que sigue. No en vano, mire esto, la Agencia Colombiana de Petróleo hizo la encuesta con las empresas petroleras y se han pensado en recortes de inversión el año entrante de más del 50%. ¿Por qué esto le duele a las finanzas públicas? Porque solamente el sector de petróleo representa 20% de los ingresos corrientes de la nación, sin incluir los 9 billones de pesos que contribuye todos los años al sistema de regalías.
Y adicionalmente, el sector de petróleo consume de la economía colombiana cerca de 35 billones de pesos al año. Es decir, una caída fuerte de este sector puede afectar dramáticamente las finanzas públicas. Creo que para que su audiencia también lo tenga claro, por cada dólar que caiga en precio el petróleo con respecto a la meta que tiene el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo, la nación deja de recibir cerca de 400.000 millones de pesos por cada dólar. Y adicionalmente, por cada 10.000 barriles que caiga la producción de petróleo, la nación debe estar dejando de recibir cerca de 350.000 millones de dólares. ¿Qué puede medio compensar eso? Evidentemente la devaluación, pero no la alcanza a compensar a tal punto de equilibrarlo, porque el precio del petróleo ha caído mucho más rápido y ha caído mucho más en términos porcentuales que lo que se ha devaluado nuestra moneda frente al dólar. Creo que esos son los escenarios de gran dificultad para las finanzas públicas. Una radiografía sobre la realidad económica del país con el senador Iván Duque Márquez. Vamos a algunos mensajes institucionales aquí en Congreso de Sociedad y ya regresamos. En ITRC vigilamos el recaudo de la DIAN, UGPP y Coljuegos. En el 2012 se pagaron más de 5.127 millones de pesos en pensiones. La DIAN recaudó 99.2 billones de pesos en impuestos. Coljuegos recaudó 498.000 millones de pesos. Cuando ves la vida con confianza, empiezas a notar la diferencia. Si conoce algún caso de corrupción, denuncie. En nosotros puedes confiar. Esto es construir un país justo. Discurso y una elaboración muy cuidadosa de todos sus argumentos sobre la realidad del país, sobre la economía, sobre la política, incluso con este joven senador, Iván Duque Márquez, aquí en Congreso y Sociedad, dentro de este ciclo de figuras del Parlamento. La austeridad, ustedes predican en el Centro Democrático muchísimo la austeridad pública. Háblenos un poco de ese aspecto. Yo siempre he dicho que el Estado tiene que ser austero, tiene que ser creíble y tiene que estar orientado hacia resultados. La austeridad no quiere decir gastar poco, la austeridad quiere decir gastar bien, es decir, que el gasto público sea efectivo, que esté soportado en indicadores donde se pueda demostrar que cada peso está produciendo el resultado para el cual fue asignado. Y en ese sentido, pues nosotros hemos sido siempre muy rigurosos. El tamaño del Estado debe ser una gran discusión estratégica. ¿Por qué? Porque un Estado debe tener un tamaño donde haga cada vez más eficiente el recurso que le dan los contribuyentes. En cosas como esta, miren lo que ha pasado los últimos 4 años. Solamente la nómina de la rama ejecutiva ha crecido en más de 18.000 cargos y el costo de esa nómina ha pasado de 2.6 billones a 5.2 billones. Y aún así, aunque el gobierno dice que eso fue hecho para formalizar trabajadores, lo que demuestra el Consejo Privado de Competitividad es que aún el gobierno diciendo eso tenemos 1% de nómina por contrato. Entonces uno se pregunta, ¿para qué hacer un exceso de gasto de esa naturaleza en recursos que se podrían haber invertido con mucha más eficacia para lo social? Pero adicionalmente hay algo que es muy interesante, es la forma en la que el Estado se agiganta. Este gobierno ha tenido una particularidad, doctor Néstor, y es que le ha tratado de asignar a cada problema una agencia. Entonces se crearon una multiplicidad de agencias con funcionalidad vertical, es decir, para atender problemas específicos, y muchas de esas agencias lo que hicieron fue aumentar el peregrinaje burocrático, los trámites de la administración, no contaban con los recursos suficientes, entonces se ha visto un letargo en el cumplimiento de las metas del gobierno.
Mire que el Departamento Nacional de Planeación tiene un sistema que se conoce como Sinergia, una especie de agencia de seguimiento y evaluación, y que va mirando paulatinamente cómo se van cumpliendo las metas del plan de desarrollo. En el plan de desarrollo 2011-2014, más del 80% de las metas no tuvieron cumplimientos superiores al 70%. Y eso demuestra que está afincado en una poca capacidad de ejecución de recursos, una multiplicidad de agencias y algo todavía más difícil, una muy poca articulación entre esas agencias para lograr objetivos comunes. ¿Es el gobierno de Santos de alguna manera un gobierno derrochón? Hay otra crítica que ustedes han hecho al gobierno, el exceso de gasto en publicidad. Ah, sí, bueno, eso sí ha sido dramático, porque en los últimos 2 años el gobierno gastó cerca de 2.3 billones de pesos en publicidad. Y para que lo entienda la audiencia, eso equivale a haber aumentado el IVA del 16 al 17%. Cada punto de IVA le representa a la nación 2 billones de pesos. Entonces uno dice, bueno, 2 billones de pesos gastados en publicidad y eventos, pero adicionalmente un aumento del gasto de inversión del orden del 50% con resultados tan paupérrimos como esto. El Gini, el coeficiente de Gini que mide la desigualdad, se ha mantenido estático durante los últimos 2 años. Colombia en materia de productividad se ha mantenido también prácticamente estática, y en materia de competitividad, a la luz de los indicadores internacionales, el país ha tenido un comportamiento mediocre. Entonces es derrochón en el sentido que ha gastado muchísimos recursos y los resultados deseados no se ven. Y ha sido derrochón cuando usted ve un gasto en publicidad y eventos que hubiera podido ser destinado para gasto público social mucho más efectivo para atender a la población vulnerable del país. Con el senador Iván Duque podríamos estar muchísimas horas hablando sobre todos los temas que él domina con tanta suficiencia, con tanta exactitud. Pero pues obviamente el tiempo es inclemente en televisión y nuestro programa tiende ya a terminar. Senador, una última pregunta. Es la pregunta que le suele hacer su padre. No qué está haciendo, sino qué está leyendo ahora. Ahora tengo varios libros, aprovechando este tiempo de receso legislativo. Estoy leyéndome una biografía del expresidente Eisenhower de Estados Unidos, escrita por Paul Johnson. Tengo las memorias del presidente Ricardo Lagos también ahí. Tengo el libro de Henry Kissinger que se llama El Nuevo Orden Global para leer. Y tengo la última novelita de Milán Kundera, que es un escritor que me gusta siempre tener a la mano. Entonces tengo varias, Insoportable levedad del ser, el libro de La risa y el olvido, que es maravilloso, un libro que se llama La lentitud. No, hay varios libros de él que yo los tengo como marcados en distintas etapas de la vida. Entonces ahora que está en esa última novela, pues quiero disfrutarla. Trato siempre de mantener varios libros en la mesa de noche. Nunca me leo el mismo libro durante toda la semana, voy intercalando. Los voy leyendo al tiempo, pero voy intercalando un día entre uno y otro, como para poder sustituir de la historia a los asuntos económicos, a la novela y a otras cosas. Y muy pronto estará leyendo el próximo libro de su padre. Sí, bueno, él está trabajando en un libro que se llama Bolívar y Santander, el fin de su amistad. Lleva varios años haciendo esa investigación y estoy esperándolo con mucha emoción. Él tiene un libro de historia muy interesante que se llama Bolívar, una visión dispersa, que para mí es un libro de cabecera. Lo trato siempre de mantener en el escritorio porque es un análisis de distintas facetas del Libertador, y creo que esta de Bolívar y Santander pues cae de perlas con esta época política que vive Colombia. ¿Leyó el libro de la enemistad de Santos y Uribe? No, la verdad no, pues lo compré, lo ojeé, hay algunas partes que me gustan, pero tenía muchas más expectativas con respecto a los elementos históricos, ¿no? Yo creo que no es un tema tanto de enemistad como de una ruptura que el presidente Santos detonó frente a las ideas que lo llevaron al poder. Yo creo que la evaluación histórica que se deberá hacer es qué motivó que el presidente Santos hubiera traicionado esas ideas que lo eligieron y ese electorado que depositó en él tantas expectativas en el año 2010. Bueno, muchísimas gracias, senador Iván Duque, por su presencia aquí en Congreso y Sociedad, y habrá mucha oportunidad de estar dialogando sobre los temas nacionales, sobre la agenda legislativa, con usted y con la bancada del Centro Democrático, que le ha dado una nueva dimensión a este nuevo Congreso, de muchísima más actividad y consagración a la tarea que le ha sido encomendada. Muchas gracias una vez más por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Néstor, a usted muchas gracias por invitarnos y por sus generosas palabras. Siempre será un honor acompañarlos en nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.